Cuando los soldados británicos asaltaron las playas de Normandía en junio de 1944, llevaban un fusil que ya tenía casi 50 años. El Short Magazine Lee Enfield, diseñado en 1895 y adoptado oficialmente en 1907, seguía siendo el arma reglamentaria de las fuerzas de la Commonwealth. Mientras tanto, sus adversarios alemanes empuñaban el Karabiner 98K, un refinado descendiente del legendario mecanismo Mauser, perfeccionado durante décadas. Sobre el papel, esto no debería haber funcionado. El fusil alemán era más preciso a larga distancia, más moderno en sus materiales, y representaba para muchos expertos en balística la cima del diseño de cerrojo. Sin embargo, los soldados británicos que capturaban armas alemanas en el campo de batalla, con frecuencia las dejaban a un lado y seguían usando sus Lee Enfield. No era sentimentalismo ni terquedad, sino pragmatismo de combate nacido de la experiencia. La historia de Lee Enfield comienza en la década de 1880, cuando el ejército británico reconoció la necesidad de un fusil de repetición que utilizara pólvora sin humo. James Paris Lee, un inventor escocés-canadiense, había diseñado un sistema revolucionario de cargador desmontable. Al combinarlo con el estriado desarrollado por la Royal Small Arms Factory en Enfield, el resultado fue el Magazine Lee Enfield. Tras su debut en la Segunda Guerra Boer, y luego de varias modificaciones en 1907, apareció el Short Magazine Lee Enfield Mark III, el icónico SMLE que serviría durante 2 guerras mundiales y numerosos conflictos coloniales. Lo que hizo que este fusil perdurara casi un siglo no fue una característica revolucionaria única, sino una combinación de decisiones de diseño prácticas que priorizaban lo que realmente importaba en el combate. El pensamiento militar estándar de la época ponía énfasis en la precisión a larga distancia. Los ejércitos europeos estaban obsesionados con alcanzar blancos a 800 mil o incluso 1500 yardas. Los alemanes, especialmente orgullosos de su puntería, diseñaron sus Mauser con cañones más largos y tolerancias de fabricación más ajustadas. Los británicos adoptaron un enfoque distinto con el SMLE. Acortaron el cañón a solo 25,2 pulgadas, lo que hacía el arma más manejable en trincheras y vehículos. Aceptaron una ligera pérdida de precisión a larga distancia, porque sus estudios de combate demostraban que la mayoría de los enfrentamientos de infantería ocurrían dentro de los 300 metros. Esta idea, considerada una herejía por los teóricos militares europeos, resultó profética cuando la guerra de trincheras se impuso después de 1914. El sistema de cerrojo con cierre trasero del fusil levantó cejas entre los expertos en armas. La mayoría de los fusiles militares, incluido el Mauser, utilizaban un cierre delantero donde las aletas del cerrojo soportaban directamente la presión del disparo. En el Lee Enfield, esas aletas estaban situadas en la parte posterior del cerrojo, lo que teóricamente lo hacía más débil y menos preciso. Los críticos afirmaban que ese diseño nunca podría igualar la precisión del Mauser. Tenían razón en el campo de tiro, pero los campos de batalla no son campos de tiro, y el diseño del Lee Enfield ofrecía ventajas que importaban más que reducir unos centímetros en la agrupación a 600 yardas. El recorrido más largo del cerrojo propio del sistema de cierre trasero en realidad hacía que el fusil fuera más rápido de ciclar, y el mecanismo resultaba más tolerante con la suciedad y los residuos. Para 1939, cuando Gran Bretaña volvió a encontrarse en guerra con Alemania, el SMLE era teóricamente obsoleto. Sin embargo, la producción aumentó en lugar de detenerse. Fábricas en Gran Bretaña, India y Australia fabricaron millones más. Los mandos británicos no se aferraban a la tradición, sabían que lo que parecía ideal en un manual de ingeniería no siempre se traducía en superioridad en el combate. El ejército británico tenía un estándar de entrenamiento que parecía imposible. La primera vez que los reclutas lo escuchaban, cada soldado debía disparar 15 tiros apuntados por minuto, con su fusil de cerrojo Lee Enfield. Los más hábiles podían llegar a 30. A esto se le llamaba el Mad Minute, el minuto loco,
Y no era un ejercicio de exhibición en tiempos de paz, sino una doctrina táctica fundamental, que salvaría al cuerpo expedicionario británico en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. El 23 de agosto de 1914, en la localidad belga de Mons, unos 70.000 soldados británicos se enfrentaron a casi 160.000 alemanes. Los germanos esperaban una victoria rápida contra lo que suponían una fuerza pequeña y anticuada. En cambio, se toparon con una muralla de fuego de fusilería tan intensa que los comandantes alemanes creyeron que se enfrentaban a ametralladoras ocultas. No era así, se enfrentaban a fusileros británicos, haciendo exactamente lo que se les había enseñado. El mecanismo del SMLE fue diseñado específicamente para la velocidad. La maneta del cerrojo estaba colocada en un ángulo de 60 grados, en lugar de los 90 del Daladar habituales. En la mayoría de los fusiles militares lo que requería menos movimiento entre disparos y permitía un ritmo de fuego extraordinario. Este menor recorrido del cerrojo implicaba menos movimiento entre disparos. Tus manos permanecían en una posición natural, sin una rotación excesiva de la muñeca. El cerrojo con cierre trasero del fusil hacía que el percutor se armara al cerrar, y no al abrir, lo que resultaba más intuitivo durante el fuego rápido. Al abrir el cerrojo, la vaina disparada se expulsaba con suavidad, sin la resistencia de comprimir un resorte principal. Te podías concentrar por completo en introducir la siguiente bala en la recámara. Este sistema, combinado con un entrenamiento implacable, transformaba a los soldados individuales en plataformas de fuego devastadoras. El adiestramiento de artillería ligera británico era probablemente el más intensivo del mundo. Los reclutas pasaban semanas en los campos de tiro, antes de ver otros aspectos del entrenamiento de combate. Aprendían a disparar de pie de rodillas sentados y en posición prona. Practicaban cambios de cargador rapidísimos, hasta poder sustituir un cargador de 10 cartuchos en menos de 3 segundos. Se entrenaban para estimar distancias a ojo y ajustar sus alzas en consecuencia. El sistema de alza tipo escalera del SMLE, aunque a primera vista parecía arcaico frente a los diseños alemanes, en realidad era más rápido de ajustar bajo tensión. Movías una palanca, deslizabas la alza hasta la marca de distancia que necesitabas, y la fijabas. Sin ajustes finos, sin darle demasiadas vueltas, solo velocidad práctica de combate. La prueba del Mad Minute exigía acertar una diana de 12 pulgadas a 300 yardas 15 veces en 60 segundos. Eso implicaba cargar un cargador nuevo en medio del ejercicio sin perder precisión. Los soldados que podían lograr 20 impactos obtenían la condición de tirador. El legendario sargento instructor Snuxall supuestamente alcanzó 38 impactos en un minuto durante una demostración en 1914, aunque eso requirió un ayudante que le pasara cargadores ya cargados. El objetivo no era batir récords, sino arraigar una memoria muscular tan profunda que el fuego rápido y acertado se volviera automático bajo el estrés y el caos de la batalla. En Mons, las tropas alemanas que avanzaban en formación fueron abatidas a distancias en las que no podían responder eficazmente. Los informes después de la acción describen compañías alemanas enteras detenidas en seco, por lo que creyeron que era fuego sostenido de ametralladoras ocultas. En realidad, se trataba de secciones británicas de 8 a 10 fusileros produciendo ese volumen de fuego. Un teniente alemán capturado esa semana dijo a sus interrogadores que él había contado la cadencia de fuego y estimado que se enfrentaban al menos a 20 ametralladoras. No podía comprender que fusiles de cerrojo generaran semejante potencia de fuego. En Mons, los británicos apenas disponían de 4 ametralladoras por batallón. El resto fue fusiles entrenamiento y la capacidad de fuego rápido del SMLE, haciendo exactamente lo que había sido diseñado para hacer. La guerra de trincheras fue la pesadilla de cualquier diseñador de armas. Todo lo que parecía elegante en un banco de pruebas se convertía en pasivo cuando se enfrentaba a la realidad del frente occidental. Los fusiles permanecían días y semanas expuestos a la lluvia, la nieve y al lodo corrosivo característico de Flandes, una masa arcillosa que se colaba en cada recoveco.
Los soldados no podían mantener las armas como sugerían los manuales de tiempos de paz. No había arsenal calefactado, ni espacio limpio de trabajo, ni lujos de suministros de limpieza. Se limitaban a sacudir la humedad, que podían quizá frotar con un trapo si tenían suerte, y usar el aceite que quedaba. En estas condiciones, el Lee Enfield prosperaba. Mientras que fusiles más avanzados fallaban, el secreto estuvo en su holgura. Las tolerancias de fabricación británicas eran deliberadamente menos exigentes que las alemanas. Las piezas tenían más juego, más holgura entre superficies móviles. Para un ingeniero obsesionado por la precisión, esto parecía mala manufactura. Para un soldado en una trinchera significaba la diferencia entre un fusil que funcionaba y otro que se volvía un garrote. Cuando barro o hielo entraban en el mecanismo, las generosas holguras del Lee Enfield permitían que siguiera funcionando. El cerrojo podía sentirse áspero, pero seguía moviéndose. El Mauser 98K, con sus tolerancias más ajustadas y sus aletas de cierre delanteras situadas justo donde se acumulan los residuos cerca de la recámara, tendía a trabarse y atascarse. Los soldados alemanes se veían frenéticos intentando limpiar sus mecanismos, mientras los británicos seguían disparando. El diseño que armaba el percutor al cerrar ofrecía otra ventaja de supervivencia porque el resorte principal solo se comprimía al cerrar el cerrojo. Abrirlo requería menos fuerza. Si la acción empezaba a pegarse por suciedad o corrosión, aún podías forzar el cerrojo para abrirlo y despejar un atasco o expulsar una vaina encasquillada. El diseño Mauser que armaba al abrir te obligaba a luchar contra la presión del resorte, al mismo tiempo que intentabas liberar las aletas sucias. En condiciones de congelación, cuando el metal se contraía y cualquier humedad se convertía en hielo. Esta diferencia se volvía crítica. Tropas británicas en el invierno de 1917 informaron que sus fusiles seguían funcionando cuando las armas de prisioneros alemanes estaban congeladas e inoperables. Los prisioneros no habían mantenido sus fusiles en peores condiciones. Simplemente tenían armas menos tolerantes. La resistencia al agua del Lee Enfield no era accidental. El diseño del cargador del SMLE incluía un corte de alimentación que permitía usar el fusil como arma de un solo disparo, manteniendo el cargador lleno en reserva. Más importante aún, el alojamiento del cargador tenía drenaje. El agua que entraba podía salir en lugar de acumularse alrededor de los cartuchos y causar corrosión o fallos en la alimentación. El Mauser, con su cargador interno alimentado por peines de carga, no tenía tal drenaje. El agua que penetraba en el mecanismo permanecía allí mezclándose con el aceite y los residuos de pólvora hasta formar una pasta corrosiva. Los armeros británicos que recuperaban armas alemanas tras grandes ofensivas observaron que los Mauser capturados a menudo tenían óxido y corrosión en el pozo del cargador, incluso cuando el metal exterior parecía en buen estado. La culata de madera del fusil también contribuía a su fiabilidad de formas que parecían contraintuitivas. La del ensemble estaba hecha de nogal, generalmente nogal indio, una madera relativamente blanda que absorbía los impactos sin agrietarse. Cuando los soldados usaban sus fusiles como herramientas para clavar estacas de trinchera, abrir cajas de munición o romper hielo, la culata del Lee Enfield resistía abusos que habrían destrozado la haya dura comúnmente utilizada en las culatas del Mauser. Una culata agrietada no era un simple daño estético, afectaba la precisión, y si el daño era grave, podía hacer que el fusil fuera peligroso de disparar. Los informes de artillería británicos de la ofensiva del Somme señalaron que los Lee Enfield, enviados a reparación, mostraban muchas menos roturas catastróficas de culata que los fusiles alemanes capturados sometidos a un uso similar. La acción del Mauser 98 suele considerarse el diseño de fusil de cerrojo más exitoso de la historia, y con razón. El diseño de Paul Mauser de 1898 se convirtió en el modelo que decenas de países copiaron o adaptaron. Su extractor de alimentación controlada agarraba el borde del cartucho en cuanto éste salía del cargador, guiándolo suavemente hacia la recámara. Sus dos aletas de cierre frontales, ubicadas justo en la recámara, proporcionaban el máximo soporte exactamente donde la presión del disparo alcanzaba su punto más alto.
Su seguro de 3 posiciones permitía abrir el cerrojo con el seguro activado, facilitando la descarga. Sobre el papel y en el campo de tiro, el Mauser representaba la cúspide de la ingeniería de cerrojo. Los soldados alemanes eran entrenados como tiradores de precisión y su arma reflejaba esa filosofía. A 600 yardas, un soldado alemán hábil con un Kar 98K podía superar constantemente en precisión a un británico armado con un SML. Pero las guerras no se ganan a 600 yardas en un campo de tiro controlado. La fortaleza del Mauser también era su limitación. Las tolerancias ajustadas que garantizaban su precisión hacían que el mecanismo fuera menos indulgente. Su sistema de alimentación controlada, aunque teóricamente superior en fiabilidad, requería que el cerrojo recorriera un trayecto más largo y complejo. Había que levantar la palanca 90 de Trebrilus, tirar hacia atrás una distancia considerable, empujar hacia adelante el nuevo cartucho, asegurando que enganchara correctamente con el extractor y finalmente volver a girar la palanca hacia abajo. Cada movimiento debía ser deliberado y completo. Si lo hacías con prisa, el resultado era una falla de alimentación o doble carga. Bajo estrés, con las manos frías o temblorosas, cuando era necesario disparar de inmediato esa complejidad, se volvía un obstáculo. La doctrina militar alemana enfatizaba el fuego deliberado y preciso. Los manuales de entrenamiento insistían en el control de la respiración, la presión del gatillo y la alineación perfecta de miras. Se esperaba que cada soldado alemán hiciera que cada disparo contara, especialmente a largas distancias, donde la superior precisión del Mauser se manifestaba. Esta filosofía tenía sentido en el contexto de la guerra del siglo XIX, cuando los combates se libraban a mayores distancias y la munición era limitada, pero para 1914 y con seguridad para 1939. El combate de infantería había cambiado. Las armas automáticas proporcionaban fuego sostenido. La artillería dominaba el campo de batalla y el papel del infante se centraba cada vez más en la reacción rápida a distancias cortas, justo donde surgían las ventajas del ensemble. La diferencia práctica se veía en la cadencia de fuego. Un soldado alemán entrenado podía disparar aproximadamente 10 a 12 tiros apuntados por minuto, con su Kar 98K. Era una cifra respetable, superior a la de la mayoría de los ejércitos con rifles similares, pero equivalía a la mitad del estándar del SML. En un tiroteo de 2 minutos, un soldado británico podía lanzar unas 30 balas mientras su contraparte alemana lograba 24 como máximo. Esos 6 proyectiles extras representaban víctimas potenciales o fuego de supresión que mantenía a la oposición agachada. Multiplica eso a nivel de pelotón y la diferencia se volvió decisiva. Las tácticas alemanas de unidades pequeñas tuvieron que apoyarse más en sus excelentes ametralladoras MG-34 y MG-42 para aportar el volumen de fuego que se lograba con los fusiles británicos por sí solos. El Mauser tenía un cañón más largo 23.6 y frente a las 25.2 del SMLE, que le daba mayor velocidad de boca y una trayectoria más plana a distancia. Por eso los francotiradores alemanes apreciaban el calibre Kajan IE-8. Pero para el soldado de infantería promedio, ese extra de precisión quedaba desaprovechado. Estudios de combate de ambas guerras mundiales mostraron consistentemente que la mayoría de los hombres no podían aprovechar la máxima precisión de sus armas bajo el estrés del combate. El ruido, la confusión, el miedo y el agotamiento físico degradaban la puntería mucho más que cualquier limitación inherente del arma. El SMLE era lo bastante preciso para los rangos en los que realmente se peleaba, y su funcionamiento más rápido importaba más que la precisión que la mayoría de los soldados de todos modos no iba a alcanzar. La capacidad del cargador parece un detalle técnico menor hasta que estás en un tiroteo y cuentas cartuchos. El Lee Enfield almacenaba 10 cartuchos en un cargador de caja desmontable. El Mauser K98K tenía 5 cartuchos en un cargador interno alimentado por peines. Esa ventaja de 2-1 cambió radicalmente la forma de combatir. Cuando una sección británica abría fuego, podía sostenerlo el doble de tiempo antes de necesitar recargar. Y al recargar, cambiar un cargador llevaba aproximadamente 3 segundos
Con un movimiento practicado, soltar el vacío, insertar uno lleno y cerrar para recargar. Un soldado alemán, recargando su Mauser, tenía que abrir el cerrojo, colocar un peine de 5 cartuchos en la guía, empujar las balas con el pulgar hasta llenar el cargador, extraer el peine vacío, y luego cerrar para cebar el primer cartucho. Incluso un tirador bien entrenado necesitaba 6 a 8 segundos, asumiendo que el peine alimentara sin trabas. Las matemáticas del combate en unidades pequeñas hicieron que esa diferencia de capacidad se multiplicara durante un enfrentamiento. Una sección británica típica constaba de 10 hombres. En un tiroteo sostenido con todos los fusiles disparando, esa sección podía entregar 100 cartuchos antes de que alguien tuviera que recargar. Una escuadra alemana comparable de 10 hombres solo podía entregar 50 cartuchos. Si el encuentro duraba 2 minutos y ambos bandos mantenían sus cadencias entrenadas, la sección británica pondría aproximadamente 300 disparos en la dirección del enemigo, mientras la escuadra alemana llegaría a 200-240. Esto no era solo cuestión de gasto de munición, sino de mantener un fuego continuo. Mientras los soldados alemanes recargaban, los británicos seguían disparando. Esa presión sostenida mantenía a las tropas enemigas suprimidas, impedía que maniobraran y creaba oportunidades para flanquear o avanzar. El sistema de cargador desmontable ofrecía a los británicos una flexibilidad táctica que los cargadores internos no podían igualar. Podías llevar cargadores ya cargados en bolsas sobre el equipo, listos para usarse al instante. La dotación estándar británica incluía 2 bolsas que albergaban 5 cargadores de 10 cartuchos, cada una 50 cartuchos en cargadores de acceso rápido, más otros 50 cartuchos sueltos en bandoleras para rellenar cargadores durante los momentos de calma. Eso permitía a un soldado disparar 50 tiros apuntados en menos de 4 minutos, sin tener que manipular cartuchos sueltos. Los alemanes transportaban la munición en bolsas diseñadas para peines, lo cual era eficiente para el diseño del Mauser, pero significaba que cada recarga requería manipular pequeñas piezas metálicas bajo estrés. Si se te caía un peine en el barro o la hierba, esos 5 cartuchos eran difíciles de recuperar y volver a usar. La función del corte de alimentación añadía otra capa de practicidad. Al activar el tope, convertías el SMLE en un fusil de disparo único, mientras mantenías el cargador lleno en reserva. Esto tenía sentido en escenarios donde había que conservar munición, pero podía surgir la necesidad de fuego rápido. Podías abatir objetivos individualmente, alimentando cartuchos uno a uno. Y si la situación escalaba, liberar el tope y disponer de los 10 cartuchos de golpe. El Mauser no tenía equivalente, o usabas su cargador o cargabas cartucho por cartucho, sin poder alternar sin fricción entre modos. Recargar bajo presión mostraba otra ventaja práctica. La ventana del cargador del SMLE era generosamente ancha y biselada. Incluso en la oscuridad o sacudido por el cansancio, podías guiar un cargador al encastre por sensación. El seguro del cargador estaba ubicado donde el dedo del disparo alcanzaba naturalmente cuando cambiabas la empuñadura para recargar un toque, y el cargador vacío caía. Insertabas hasta oír el clic, y ya estabas de nuevo en acción. Un solo gesto, el cargador vacío caía. Insertabas el lleno, empujabas hasta oír el clic y volvías a la acción. El cargador interno del Mauser implicaba que no había nada que soltar ni insertar, lo cual suena a ventaja hasta que te das cuenta de que también significaba sin opción de recarga rápida. Cuando se acababan tus 5 cartuchos, tenías que alimentar el arma despacio, cartucho a cartucho o peine a peine. Los soldados alemanes envidiaban el sistema de cargadores británico, aun cuando se enorgullecían de otras cualidades de sus fusiles. El fusilero Harold Bolton del Royal Warwickshire Regiment escribió a casa en octubre de 1914, contando un curioso episodio tras la primera batalla de Ypres. Su sección había tomado una posición alemana y encontrado varios Mauser abandonados en excelente estado. Los hombres los examinaron con interés profesional. Eran al fin y al cabo las armas que la propaganda alemana proclamaba superiores. El sargento de la sección, un soldado de carrera con 12 años de servicio, probó la acción del Mauser. Miró por el cañón y lo devolvió con un comentario sencillo.
Buen arma para tirar el domingo. Me quedo con mi Lee Enfield para matar a los alemanes. Gracias. Los fusiles capturados se entregaron al cuartel general. Cada hombre de esa sección conservó su SMLE. Este patrón se repitió a lo largo de ambas guerras mundiales. Tras grandes enfrentamientos, las tropas británicas y de la Commonwealth podían hacerse con armas alemanas, algunos las guardaban como recuerdo, otros usaban munición capturada cuando sus propios suministros flaqueaban. Pero cuando hubo una elección real, los soldados abrumadoramente prefirieron sus Lee Enfield. El cabo Jack Thomas, que luchó en África del Norte con el 8. Ejército, dejó un diario que sobrevivió a la guerra en una entrada de enero de 1943. Tras los combates en la línea Mareth, describió cómo su pelotón registró un depósito alemán. Cogieron munición, comida e incluso algunas subametralladoras MP-40, pero dejaron atrás los Kar 98K capturados. Los muchachos no cambian sus fusiles. Los de los alemanes lucen bien, pero el nuestro dispara más rápido, y eso es lo que cuenta cuando vienen corriendo hacia ti, escribió Thomas. Las opiniones no fueron exclusivamente británicas. Las tropas del ejército indio, que constituían una parte importante de las fuerzas de la Commonwealth, eran igualmente devotas del fusil, al que llamaban .303 por su calibre. El sepoy Jean Singh, de la 4. A División India, escribió en Panjabí a su familia sobre la campaña en África Oriental contra las fuerzas italianas en 1941. Su unidad capturó fusiles Carcano italianos y Mauser alemanes usados por tropas coloniales. Singh probó un Mauser y lo encontró demasiado lento para el combate bueno, solo para disparos tranquilos. El ejército indio usaba el Lee Enfield desde 1905, y soldados desde la frontera noroccidental hasta Birmania elogiaron constantemente su fiabilidad y velocidad. Combatieron en condiciones extremas: calor del desierto, humedad del monzón, frío de montaña. Y sus testimonios subrayaron que el SMLE funcionaba cuando otros fusiles fallaban. Los soldados australianos, notoriamente pragmáticos con el equipo, hacían lo mismo. Si algo funcionaba mejor, lo adoptaban pese a las normas. El sargento Bill Griffiths, que combatió en Tobruk y en Líbano con la 9ª División Australiana, relató cómo el material alemán capturado se evaluaba y usaba granadas de palo ópticas ametralladoras. Aún así, dijo, en todo su tiempo en el norte de África y luego en el Pacífico, nunca vio a un soldado australiano cambiar voluntariamente su Lee Enfield por un fusil capturado. Su actitud fue simple: la condenada cosa funciona, dispara bastante recta y rápido. ¿Por qué cambiar? El desierto del norte de África puso a prueba las armas de una manera que los campos de batalla europeos nunca podrían haber imaginado. La arena se infiltraba en cada mecanismo con la persistencia del agua. Las variaciones extremas de temperatura de noches heladas a días de más de 50 brilastos hacían que las piezas metálicas se expandieran y contrajeran. La humedad de las zonas costeras combinada con la arena formaba una pasta abrasiva capaz de desgastar las partes móviles en cuestión de semanas. Las fuerzas británicas que combatieron en Libia, Egipto y Túnez entre 1940 y 1943 descubrieron que el SMLE soportaba esas condiciones mejor que prácticamente cualquier otro fusil del teatro de operaciones. Los soldados alemanes respetaban la precisión del Mauser, pero sus manuales de campaña incluían extensas secciones dedicadas al mantenimiento en el desierto, con procedimientos especiales para mantener el Kato 98K operativo. Los manuales británicos, en cambio, simplemente decían: sacude la arena y sigue disparando. Las tolerancias holgadas que los ingenieros habían criticado se convirtieron en salvación en el desierto. La arena, que trabaría la acción más ajustada de un Mauser, simplemente caía a través de las holguras más generosas del Lee Enfield. Las tropas australianas y neozelandesas en Tobruk lucharon en medio de tormentas de arena que reducían la visibilidad a la longitud de un brazo. Cuando el polvo se disipó, sus fusiles seguían funcionando. Los fusiles Carcano italianos, usados por las fuerzas enemigas, a menudo quedaban completamente bloqueados tras las tormentas y requerían desmontaje total. Incluso el Mauser necesitaba una limpieza exhaustiva antes de volver a funcionar con fiabilidad.
Los informes de los armeros británicos durante el asedio de Tobruk registraron Lee Enfield enviados a reparación con arena literalmente incrustada en la acción, y aún así, la mayoría seguía operativa para el combate. Un informe de agosto de 1941 documentó un fusil que había disparado más de 200 cartuchos en 3 días de combate sin limpieza alguna, y que aún seguía funcionando cuando finalmente fue inspeccionado. Birmania y el Teatro del Pacífico trajeron los extremos opuestos: lluvias monzónicas torrenciales, humedad selvática que mantenía el metal permanentemente mojado y barro, que hacía que Flandes pareciera seco en comparación. El 14, o Ejército Británico, que combatió en Birmania entre 1942 y 1945, operó en condiciones donde el metal se oxidaba en una sola noche, y las culatas de madera se hinchaban por la absorción de humedad. Los fusiles Arisaka japoneses, excelentes armas por derecho propio, sufrían cuando la humedad afectaba sus cañones cromados y causaba problemas de alimentación. El SML, con su cañón sin cromar, requería limpieza más frecuente, pero resultó menos propenso al picado y la corrosión que afectaban a los cañones cromados cuando el revestimiento fallaba. Las culatas de nogal absorbían la humedad, sin la hinchazón dramática que afectaba a las maderas más densas, usadas en fusiles japoneses y alemanes. Los soldados británicos que operaban en Arakan y a lo largo del río Chindwin pasaban semanas sin instalaciones adecuadas para el mantenimiento de armas. El sargento Charles Carfrey del Border Regiment describió el estado de su fusil tras 3 semanas de operaciones continuas en la jungla. A comienzos de 1944, el metal presentaba manchas de óxido superficial, la culata se había vuelto casi negra por la humedad y el manejo constante, y el cañón estaba sucio tras cientos de disparos sin limpieza adecuada. Sin embargo, cuando su unidad se enfrentó a posiciones japonesas en el paso de Nakodok, el fusil funcionó perfectamente. Carfrey escribió que había visto fusiles japoneses capturados en mucho mejor estado exterior, que no lograban ciclar de forma fiable porque la humedad había afectado sus mecanismos más ajustados y provocado fallos de alimentación. El Ártico representó otra prueba más. Las fuerzas británicas y canadienses que operaron en Noruega en 1940, y más tarde las tropas aliadas en el norte de Europa durante el invierno de 1944-45, se enfrentaron a temperaturas por debajo de 0 grados Fahrenheit. Los lubricantes se espesaban hasta volverse gelatina, el metal se contraía, y la humedad se congelaba de inmediato. La solución alemana consistía en usar una lubricación mínima y aceites especiales para clima frío. Pero estos requerían suministros específicos, que no siempre estaban disponibles en las líneas del frente. La solución británica fue más simple: retirar todo el aceite del mecanismo del Lee Enfield y usarlo en seco. El diseño del fusil le permitía funcionar sin lubricación incluso en frío extremo. Las tropas canadienses que combatieron en el estuario del Escalda en noviembre de 1944 informaron que sus Lee Enfield seguían funcionando con fiabilidad bajo aguanieve y lluvia helada, mientras que los fusiles de los prisioneros alemanes habían quedado congelados e inservibles. El sistema de cerrojo que se armaba al cerrar significaba que se requería menos fuerza para abrirlo, algo crucial, cuando el metal se contraía por el frío, y cada movimiento exigía un esfuerzo adicional. La vida útil del Lee Enfield cuenta una historia que contradice la sabiduría convencional sobre la tecnología militar. El fusil entró en servicio británico en 1895. Como el Magazine Lee Enfield evolucionó al SML en 1907 y se mantuvo como el arma estándar de infantería británica y de la Commonwealth durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero su historia no terminó en 1945. India continuó fabricando fusiles Lee Enfield hasta la década de 1980. El arma vio combate en Corea, Malasia, Kenia, Suez y las Malvinas. Los Rangers canadienses en el Ártico siguieron utilizando la variante No. 4 MKI hasta 2015, 120 años después de la aparición del diseño original del Lee Enfield.
Ningún otro fusil militar de cerrojo se acerca a ese historial de servicio. El Mauser 98K, a pesar de su excelencia técnica, fue reemplazado pocos años después de la derrota de Alemania. El Springfield 1903 estadounidense, el Arisaka japonés y el Mosin Nagant soviético fueron retirados dentro de una generación tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Solo el Lee Enfield persistió. Esa longevidad no se debió a la nostalgia ni a la inercia burocrática, sino al reconocimiento de que el fusil había acertado en lo fundamental, en aspectos que importaban más de lo que sugerían las especificaciones técnicas. Los británicos no se propusieron construir el fusil más preciso ni el más meticulosamente fabricado. Construyeron un fusil optimizado para las verdaderas exigencias del combate de infantería, fuego rápido sostenido, fiabilidad bajo condiciones adversas y simplicidad de manejo bajo presión. Estas prioridades podían parecer modestas comparadas con la elegancia de ingeniería del Mauser, pero resultaron más valiosas que una precisión que la mayoría de los soldados nunca podría aprovechar. El SMLE encarnaba una filosofía: la eficacia en el campo de batalla supera a la perfección sobre el papel. El desarrollo moderno de armas ligeras militares ha redescubierto una y otra vez las lecciones del Lee Enfield. Los primeros fracasos del fusil M16 en Vietnam se debieron en parte a las tolerancias demasiado ajustadas que provocaban atascos en la jungla, el mismo problema que afectó al Mauser en el barro y la arena. La solución consistió en aflojar las tolerancias y añadir cromado interior, aplicando en esencia los principios que el SMLAE ya había incorporado desde 1907. La legendaria fiabilidad del AK-47 proviene de sus amplias holguras que le permiten funcionar incluso lleno de tierra, exactamente lo que hacía que Lee Enfield siguiera disparando en las trincheras 70 años antes. La doctrina militar contemporánea enfatiza el volumen de fuego y la rapidez de respuesta a corta distancia, por encima de la puntería a largo alcance, la misma filosofía que llevó a Gran Bretaña a priorizar el Mad Minute, en lugar de la precisión a 1000 yardas. La historia del fusil ofrece lecciones más amplias sobre la tecnología, y la adquisición militar, la ingeniería avanzada, no se traduce automáticamente en superioridad en el campo de batalla. El Mauser era objetivamente más sofisticado: alimentación controlada, doble cierre frontal, metalurgia superior. Pero la sofisticación genera complejidad, y la complejidad crea puntos de fallo. El Lee Enfield triunfó gracias a su simplicidad y tolerancia al error. Sus tolerancias amplias, su sistema de cierre trasero y su manejo directo lo hacían más fácil de usar y más difícil de romper. Los soldados no necesitaban ser armeros expertos para mantenerlo operativo. Esto era crucial porque las guerras se libran con reclutas y reservistas, no solo con soldados de carrera. Un arma que rinde de manera excelente solo en manos expertas es menos valiosa que una que rinde adecuadamente en manos de cualquiera. La lección económica es igualmente relevante. Gran Bretaña produjo aproximadamente 17 millones de Lee Enfield de todas las variantes entre 1895 y la década de 1950. El proceso de fabricación requería herramientas más simples y mecanizados, menos precisos que los del Mauser, lo que significaba fábricas que podían instalarse más rápido, trabajadores entrenados con mayor rapidez y costes de producción mucho menores. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la capacidad industrial determinaba cuántos fusiles podía desplegar un ejército, la facilidad de producción del SMLE se convirtió en una ventaja estratégica. Alemania fabricó fusiles excelentes, pero nunca los suficientes. Gran Bretaña produjo fusiles suficientemente buenos en cantidades suficientes, no solo para sus propias fuerzas, sino también para equipar a movimientos de resistencia y naciones aliadas en todo el mundo. Armas adecuadas en cantidad suficiente superan a armas superiores en número limitado. El Lee Enfield demostró que lo antiguo no significa obsoleto y que lo moderno no garantiza ser mejor. Demostró que comprender cómo luchan realmente los soldados importa más que el rendimiento teórico. Y sobre todo demostró que el mejor arma no es la que gana concursos de diseño,
sino la que sigue funcionando cuando todo lo demás ha fallado, aquella en la que los soldados confían con su vida y que los hace volver a casa con vida. La preferencia del soldado británico por su fusil anticuado frente a las armas modernas alemanas no fue terquedad, fue sabiduría.